¿Qué clase de hombre obliga a su esposa a ir al psiquiatra después de haberla engañado por más de una década con su exnovia? ¿Y qué clase de monstruo lo hace frente a sus propios hijos? Esta no es la historia de una mujer débil. Es el relato de alguien que vivió años atrapada en una mentira perfecta, un matrimonio lleno de flores, cenas en familia y una fachada de esposo ejemplar, que escondía un amante constante, dos rostros y un plan perverso para hacerla pasar por loca cuando todo se descubriera. Todo comenzó con un archivo en una laptop, y terminó con esposas, una orden de arresto, psiquiatras, y un divorcio que dejó a todos en shock. Lo que parecía una familia feliz, era un circo montado por un manipulador profesional que incluso fue capaz de golpear a su esposa frente a sus hijos para mantener su secreto. Pero lo que jamás imaginó, es que ella contraatacaría con inteligencia, silencio y evidencia. Esta es la historia de una mujer traicionada, humillada y arrestada, que terminó ganando la custodia, la casa, y el respeto que le intentaron arrebatar. Prepárate, porque esta historia no se te va a olvidar jamás. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Cuando descubres que el amor de tu vida ha sido tu peor pesadilla durante más de una década, te preguntas si alguna vez lo conociste en realidad. Yo me hice esa pregunta el día que me llevó al psiquiatra para protegerse él, no a nuestros hijos. Mi nombre es Marina, tengo 41 años, soy madre de 2 niños maravillosos y hace apenas unos meses era la esposa perfecta. Al menos, eso creía yo. Lo amaba, confiaba ciegamente en él y había construido toda mi vida sobre los cimientos de ese amor. Me casé con Esteban cuando tenía 25 años, dejé mi trabajo para cuidar de nuestro hogar y me dediqué con el alma a formar una familia. Durante más de 10 años creí que tenía una vida estable, una pareja dedicada y un futuro seguro. Esteban era un hombre encantador, educado, trabajador, atento con los niños y afectuoso conmigo. ¿Quién podría imaginar que detrás de esa fachada se escondía una doble vida tan bien planeada? Todo empezó a desmoronarse una tarde cualquiera, cuando supe que debía enviar un archivo urgente desde mi computadora, pero el viejo aparato finalmente había decidido rendirse. Sin pensarlo demasiado, tomé prestado el suyo. Un gesto inocente, cotidiano, y sin embargo, fue el inicio de mi derrumbe. Lo primero que encontré fueron videos. Muchísimos. Y no eran del tipo que uno esperaría en la computadora de un esposo respetuoso y amoroso. Eran extraños, incómodos, perturbadores. Y luego, estaban las fotos. Imágenes de él con otra mujer, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Lo que más me dolió no fue la infidelidad en sí, sino descubrir que esa mujer era Rebeca, su exnovia de la juventud. Rebeca estaba casada. Y lo peor, tenían años de mantener esa relación clandestina. Años en los que él dormía a mi lado, besaba a nuestros hijos en la frente y sonreía como si todo fuera perfecto. Años en los que cocinaba para él, lavaba su ropa, le cuidaba la espalda y sostenía el hogar para que pudiera concentrarse en su carrera. Y mientras yo me dejaba la piel siendo esposa y madre, él se dedicaba a burlarse de mí por mensajes con otra mujer. Leer esas conversaciones fue como recibir cuchilladas en el alma. Me comparaban. Hablaban de mí como si fuera un estorbo. Él decía que me veía apagada, que no era lo suficientemente atrevida, que prefería el cuerpo activo y provocador de Rebeca. Se burlaba incluso de los partos de nuestros hijos, afirmando que odiaba verme en ese estado, como si traer vida al mundo fuera algo asqueroso. No podía creerlo. Yo, que había enfrentado complicaciones serias en el nacimiento de nuestro segundo hijo, con sangrados y días hospitalizada. Yo, que estuve al borde del colapso físico por cuidar a un recién nacido mientras él se iba de viaje. Todo, absolutamente todo, se vino abajo de golpe. Cuando Esteban regresó de uno de esos viajes de negocios, lo confronté. No hubo confesión, ni disculpa, ni arrepentimiento. Lo negó todo hasta que le mostré las pruebas, capturas de pantalla, videos, fotos, mensajes. Entonces simplemente se encogió de hombros y me culpó. Dijo que yo lo había empujado a hacerlo. Que ya no lo complacía, que me había vuelto rutinaria. Me dijo que si no quería que lo engañaran, debía mantener su atención. Como si fuera mi obligación competir con el pasado, con su obsesión, con una mujer que además destruía su propio hogar al mismo tiempo que el mío. Y ahí no acabó. En medio de esa discusión, nuestros hijos, que estaban en casa, escucharon los gritos. Salieron de sus habitaciones, confundidos, asustados. Y entonces Esteban, como si nada, me ordenó que me calmara. Como si él no hubiera provocado todo esto. Como si yo estuviera perdiendo la razón por capricho. Le dije que iba a buscar al esposo de Rebeca y le iba a contar todo.
que no tenía derecho a seguir destruyendo vidas sin pagar las consecuencias. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando mostró lo que realmente era. Me abofeteó. Sí, me dio una bofetada delante de mis hijos. Y luego les gritó a ellos por entrometerse en asuntos de adultos. Ver a mi hijo menor llorando, ver a mi hijo mayor abrazándome con miedo, me rompió por dentro. Fue ahí cuando se encendió algo en mí. No era solo una esposa herida. Era una madre. Y mis hijos me necesitaban fuerte, no rota. Con el corazón a punto de estallar, tomé la taza de té caliente que aún humeaba sobre la estufa y se la lancé a las piernas. No para herirlo. Fue instintivo. Fue la furia de una década de mentiras y desprecio contenida en un segundo. Esteban gritó, se tambaleó, se retorció, y aún así intentó detenernos cuando tomé las llaves del coche y empecé a salir con mis hijos. Se abalanzó sobre mí, me golpeó otra vez. Yo, desesperada, le di una patada entre las piernas y salí corriendo, sin mirar atrás. Mis niños no soltaban mis manos. Corríamos como si escapáramos del infierno. ¿Por qué lo hacíamos? Llegamos a casa de mis padres, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Pero el infierno no había terminado. Minutos después llegó la policía. Esteban nos había llamado, diciendo que yo lo había agredido y que me había llevado sus hijos. Me acusó de estar inestable, de ser peligrosa. Y entonces, frente a mis padres, frente a mis hijos, me arrestaron. Pasé la noche entera en una celda fría, con el alma hecha pedazos y la dignidad por los suelos. No podía dejar de pensar en mis hijos. En sus caritas de miedo mientras me esposaban, en sus voces llamándome mientras me alejaban, en sus lágrimas, que yo no podía consolar. Me sentí más humillada que nunca, pero también más decidida que jamás en mi vida. Al amanecer, Esteban apareció en la estación de policía. Pensé que venía a burlarse de mí. Pero no. Venía con una oferta disfrazada de bondad. Retiraría los cargos, si yo aceptaba ir a un psiquiatra. No para sanar, no para entender lo que estaba viviendo, sino para que me arreglaran la actitud, como él decía. En ese momento, supe que no solo era un traidor. Era un manipulador. Un hombre sin límites, sin vergüenza, sin alma. Sabía exactamente lo que hacía. Quería construir una narrativa donde yo fuera la loca, la peligrosa, la inestable. Quería quitarme a mis hijos. Acepté. No porque creyera que tenía algo malo. Lo hice porque sabía que era la única forma de volver a casa con mis hijos. Porque el sistema no me protegía, no aún. Y porque él ya había demostrado que era capaz de cualquier cosa con tal de ganar. Me tragué el orgullo y asentí con la cabeza. Pero en mi interior juré que no me detendría hasta sacarlos de ese infierno y dejarlos sin poder alguno sobre nosotros. Regresamos a su casa, aunque para mí ya era una jaula con cortinas bonitas. Intenté ser la mujer dócil que él quería, la madre silenciosa, la esposa sin voz. Pero en silencio, empecé a mover las piezas. Conseguí un trabajo de medio tiempo. Poco, sí, pero suficiente para empezar a ahorrar. Abrí una cuenta secreta. Empecé a reunir cada centavo con cuidado, como si cada uno fuera un ladrillo para construir la salida. También empecé terapia, con el psiquiatra que él eligió. Pero para su desgracia, ese mismo psiquiatra se convirtió en mi mayor aliado. Porque al contarle toda la historia, y créanme, no omití ni un detalle, comprendió que la que estaba siendo víctima era yo. Y me creyó. Me evaluó. Y determinó que estaba completamente cuerda, funcional y emocionalmente estable para criar a mis hijos. Lo mejor, estaba dispuesto a testificarlo. Meses pasaron en esa especie de prisión emocional. Esteban había vuelto a su papel de esposo perfecto. Llegaba con flores, cocinaba de vez en cuando, sonreía a los niños. Intentaba besarme. Y yo tenía que fingir que todo estaba bien, mientras cada noche lloraba en silencio en el baño. No lo amaba más. De hecho, lo odiaba. Lo detestaba con cada fibra de mi cuerpo. Pero no podía demostrarlo, no todavía. Cada paso debía ser preciso, cada palabra medida, cada decisión tomada con inteligencia. Era como estar frente a un depredador, no podías correr, porque te perseguía. Pero si caminabas despacio, podías encontrar la salida. Con ayuda de mis padres y de un abogado que me recomendó el psiquiatra, armamos mi caso. Capturas de pantalla, audios, conversaciones con los niños, antecedentes de agresión, pruebas de que había intentado manipular al sistema en mi contra. Todo cuidadosamente documentado. Cuando por fin reuní lo suficiente, compré una casita pequeña, pero acogedora. Un lugar lejos del control de Esteban. Les conté a mis hijos mi plan. No estaban asustados. De hecho, estaban aliviados. Me confesaron que no querían seguir viviendo con él.
que se sentían incómodos, que a veces les hablaba fuerte, que no sabían cómo actuar para evitar su mal humor. Y fue entonces cuando supe que había hecho lo correcto, que no solo me estaba salvando a mí, también nos estaba salvando a ellos. El día que nos fuimos fue como una película de escape. Esteban había salido temprano al trabajo. Teníamos pocas horas. Empaqué lo esencial. Mis hijos sabían exactamente qué llevar. Nos movimos en silencio, pero con decisión. Mis padres nos esperaban en la nueva casa. Mi madre nos abrazó fuerte. Mi padre, sin decir mucho, ya había instalado cámaras de seguridad alrededor. Sabía que el peligro aún rondaba. Esa misma tarde, tomé el teléfono y lo llamé. Mi voz no tembló. Esteban, nos hemos ido. No volveré. Los niños están conmigo. Mi abogado te contactará. Él estalló. Gritó, me insultó, me amenazó con llamar a la policía otra vez. Dijo que me destruiría. Que me quitaría a los niños. Que haría que me encerraran en un hospital psiquiátrico. Pero esta vez, no tenía con qué sostener sus mentiras. Yo tenía un plan. Tenía pruebas. Tenía aliados. Le colgué. No respondí más llamadas. Pero guardé cada mensaje de voz. Cada amenaza. Cada insulto. Todo quedó registrado. Incluso grabé la conversación final. No por venganza, sino por precaución. Por protección. Lo más bajo fue cuando empezó a llamar a nuestros hijos. Les decía que eran unos traidores, que habían destruido a la familia, que su madre los estaba manipulando. Pero mi hija mayor, con su sabiduría precoz, grabó esas llamadas. Sabía que eso no estaba bien. Sabía que él no tenía derecho a tratarlos así. Eso me rompió. Ver que mis propios hijos estaban desarrollando herramientas para defenderse emocionalmente de su propio padre, era doloroso. Pero también era un signo de esperanza. Ellos también habían aprendido. Habían crecido. Habían despertado. Pasaron semanas. El divorcio empezó. Como era de esperarse, Esteban se negó a colaborar. Se inventó todo tipo de cosas. Quiso alargar el proceso. Pero no funcionó. Porque esta vez, yo estaba lista. La primera audiencia fue dura. Verlo ahí, con esa expresión fría, con su abogado a un lado, tratando de pintarme como una mujer inestable, fue como recibir un puñetazo en el alma. Pero no me dejé derrumbar. Estaba preparada. Mi abogado presentó todo. Los mensajes, las fotos, las grabaciones, las declaraciones del psiquiatra. Yo no tenía que levantar la voz. Las pruebas hablaban por mí. Y lo más poderoso vino de mis hijos. Cuando el juez les permitió hablar, no se escondieron. Con voz firme, mi hija dijo, no quiero vivir con mi papá. Me da miedo. Me hace sentir insegura. Mi hijo, más pequeño, solo dijo, papá gritó y pegó. Yo quiero estar con mamá. Eso bastó. Esteban intentó contraatacar. Me acusó de manipularlos, de envenenar sus mentes. Pero el juez no era tonto. No se necesita ser un experto para ver cuando un niño habla con el corazón. Y mis hijos hablaron con el corazón destrozado, sí, pero valiente. Al salir del juzgado esa tarde, mi abogado me puso la mano en el hombro. Vamos bien, Marina. Muy bien. Esta vez, la verdad está de tu lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Con el pasar de los días, seguí manteniéndome firme. No respondí ni una sola provocación más de Esteban. Cualquier cosa que tuviera que decirme, la tendría que canalizar a través del abogado. Mientras tanto, me enfoqué en reconstruir nuestra nueva vida. No era fácil. Los niños aún tenían pesadillas. A veces se despertaban llorando, confundidos, preguntando si él vendría a llevarlos. Yo los abrazaba y les decía con calma. No, amor. Estamos a salvo. Nadie vendrá por ti. Mamá está aquí. Todo está bien. Poco a poco, esas noches se fueron espaciando. Comenzaron a dormir mejor. A comer con más tranquilidad. A jugar sin miedo. Nuestra nueva casa se convirtió en un refugio real, no solo físico, sino emocional. Mientras tanto, mi abogado logró un avance importante. Gracias al testimonio del psiquiatra y de los niños, y a las pruebas presentadas, el juez nos otorgó custodia provisional exclusiva a mi favor. Y eso le dolió a Esteban más que cualquier cosa, que por primera vez en su vida, alguien le dijera que no tenía el control. En paralelo, contacté al esposo de Rebeca. No por venganza, sino por justicia. Ese hombre tenía derecho a saber que había vivido una mentira durante años. Le envié todo, las pruebas, las fechas, las conversaciones. Me respondió con una sola frase. Gracias por decirme la verdad. Ahora entiendo muchas cosas.
Días después, supe por un conocido en común que también había iniciado su proceso de divorcio. Y no solo eso, que había ido a encarar a Esteban en persona. Yo no lo conocía, pero según me dijeron, era un hombre imponente. Mi ex, tan valiente para humillar a una mujer, no tuvo el valor de sostenerle la mirada a un hombre que le exigía explicaciones. Y así, su fachada de caballero se fue desmoronando. Mientras mi divorcio avanzaba, también lo hacía el de ella. Y ahí vino el giro que jamás imaginé. Rebeca, la mujer por la que Esteban arriesgó su familia, también lo dejó. No porque tuviera conciencia, sino porque Esteban empezó a tratarla igual o peor que a mí. Ella misma publicó una especie de confesión en sus redes. Contó que él la había manipulado, que la presionaba para hacer cosas que no quería, que incluso había empezado a golpearla. Mostró fotos. Dijo que ya no podía más. Y terminó su publicación con una frase que me dejó helada: no sé cómo Marina pudo vivir tantos años con él. Yo apenas duré unos meses en su versión sin máscara. La verdad es que me dio pena. Pero no por ella. Por lo mucho que Esteban podía destruir a cualquiera que se le acercara. No tenía conciencia. No conocía límites. No le importaba a nadie más que él mismo. Finalmente, después de meses de batallas legales, lágrimas, noches sin dormir y muchos sacrificios, llegó el día de la última audiencia. Y ese día, ganamos. El juez falló a mi favor. Me otorgaron la custodia total de mis hijos, sin régimen de visitas, solo llamadas supervisadas. También recibí pensión alimenticia para ellos y pensión conyugal para mí. La mitad de los bienes. Y lo más importante, una orden de restricción. Esteban ya no podía acercarse a nosotros. Salimos del juzgado de la mano, mis hijos y yo. Afuera nos esperaban mis padres. Nos abrazamos todos. Fue un momento sencillo, pero sagrado. No hubo gritos de triunfo. Solo un suspiro largo, como quien por fin deja de cargar una piedra en el pecho. Durante los días siguientes, Esteban intentó contactarnos. Mensajes de voz, correos electrónicos, incluso cartas. Pero ya no tenía acceso a nosotros. Ya no podía controlar nada. Y eso lo volvió más errático. Supimos que había perdido su trabajo. Que su entorno lo había apartado. Que la máscara se había roto del todo. Y entonces llegó la noticia: fue arrestado. Por agredir a su examante. Había entrado a su casa y la golpeó. Esta vez, sí había pruebas físicas, testigos, todo. Estaba en prisión, y debía cumplir varios meses de condena. No me alegré por su caída. Pero sí sentí alivio. Por primera vez, alguien más había visto su verdadero rostro. Y ya no podía seguir dañando a nadie más. Hoy, nuestra vida es distinta. Más tranquila. Aún hay cicatrices. Pero también hay paz. Y eso, vale más que cualquier otra cosa. Han pasado varios meses desde que cerramos oficialmente ese capítulo. El juicio terminó, Esteban fue sentenciado, y nosotros, empezamos de nuevo. No ha sido fácil, pero sí ha sido liberador. Nuestra casa ya no está llena de miedo. No hay gritos, no hay amenazas, no hay máscaras. Solo hay silencio cuando se necesita, risas cuando nacen y una calma que, sinceramente, pensé que jamás volvería a sentir. Mis hijos están mejor. Sus rostros se han suavizado. Sus risas suenan más naturales, más auténticas. Se han adaptado a la escuela, a los nuevos amigos, a la nueva vida. Ya no se sobresaltan cuando alguien toca la puerta. Ya no miran el teléfono con miedo, ni se aferran a mí cuando cae la noche. Yo también estoy sanando. Sigo en terapia. No porque esté rota, sino porque aprendí que sanar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Me costó años entender que no era yo la que estaba mal. Que no era mi falta de maquillaje, ni mi manera de ser, ni mis decisiones como madre o esposa. No era mi actitud, como él decía. Era él. Su ego. Su narcisismo. Su falta de empatía. Su necesidad de controlar, de manipular, de aplastar lo que no podía dominar. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que trataba de encajar en el molde de una esposa perfecta. Veo a alguien que sobrevivió. Que luchó. Que protegió a sus hijos con uñas, dientes y dignidad. Alguien que fue humillada, arrestada, acusada, golpeada, y aún así se puso de pie. Y no solo se puso de pie. Caminó. Corrió. Escapó. Se liberó. Mis padres siguen siendo mi refugio. Mi madre es el ejemplo de templanza que me inspira cada día. Mi padre, ese hombre silencioso pero firme, fue el primero en instalar las cámaras que nunca tuvimos que usar. Porque a pesar del miedo, Esteban nunca más apareció. Ni una vez. Ni un solo intento. La orden de restricción funcionó.
Pero más allá de eso, creo que él finalmente entendió que su tiempo se acabó. Que ya no tenía control. Que el personaje de esposo modelo ya no convencía a nadie. Y es irónico. Porque toda su vida se esforzó por parecer alguien que no era. Y al final, se quedó solo, vacío, con su verdadero rostro al descubierto. Lo que una vez ocultó también, ahora es parte del registro judicial. De su historial. De su condena. Me han preguntado si siento lástima por él. Si después de tantos años juntos, no hay un rincón de mi alma que desee su redención. Y la verdad es que no. No lo odio, pero tampoco lo compadezco. Me es indiferente. El hombre que amé no existe. Era una fachada. Un disfraz. Una ilusión que me costó años de mi vida. Pero no me arrepiento. Porque todo lo vivido me enseñó a no confiar en apariencias. A escuchar mi intuición. A valorar la paz sobre las apariencias. A enseñarles a mis hijos que el amor no duele, no hiere, no grita, no controla. El amor cuida. El amor se muestra con actos, no con discursos vacíos. Y eso es lo que ahora les enseño cada día. Mi hija, con apenas 12 años, me abrazó hace poco mientras cocinábamos juntas. Mami, gracias por sacarnos de ahí, me dijo. Yo tragué saliva y le sonreí. Porque esas palabras, dichas con la inocencia de una niña, valen más que cualquier sentencia de un juez. Mi hijo menor, que alguna vez dormía con los puños cerrados de miedo, ahora duerme abrazado a su osito, con los brazos abiertos. Me pregunta si podemos adoptar un perrito. Le digo que sí, que pronto. Que este nuevo hogar también será hogar para un alma peluda que nos recuerde que toda familia se construye con amor, no con control. No sé qué será de Esteban cuando salga de prisión. Tampoco me importa. Ya no forma parte de nuestro mundo. Y aunque sus huellas quedaron, decidí que no marcarán nuestro futuro. Mis hijos saben lo que pasó. No les oculté la verdad, pero se las conté con cuidado, con amor, con el corazón en la mano. Les dije que todos cometemos errores, pero que hay errores que se pagan. Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Que si alguna vez alguien les levanta la voz o una mano, tienen que alejarse, sin culpa, sin miedo. Porque el respeto nunca es negociable. Y el amor verdadero, no se suplica. Se da o no se da. Hoy me siento orgullosa. No porque haya ganado un juicio. Me siento orgullosa porque no me rendí. Porque enfrenté mi miedo, mi vergüenza, mi dolor, y elegí vivir. Elegí sanar. Elegí reconstruirme. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez has sentido que tu vida se derrumba, si alguna vez has tenido miedo de dejar una relación porque te han hecho creer que sin esa persona no eres nada, déjame decirte algo. Tú eres suficiente. Tú vales. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Me tomó años comprenderlo. Me tomó lágrimas, gritos, noches de insomnio. Pero aquí estoy. Con mis hijos. Con mi paz. Con mi libertad. Y eso no tiene precio. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación difícil, compártelo. Tal vez esto le dé fuerzas para tomar la decisión que necesita. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Te leo en la caja de comentarios.